Es un tejido conectivo. Es un tejido conectivo especializado, ¿no? Ultra especializado, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta como eso, además que no es un líquido 100%, o sea, no es un líquido como que se diga muy fluido, sino que es denso, ¿no? Es denso, tiende a ser viscoso, ¿no? Tiende a ser viscoso. Porque en sí la relación que tiene la sangre con el líquido que tiene es que es un 40-60, ¿no? Más o menos, o un 55-45. Es decir, 55-45, ¿no? 55% de plasma, ¿no? Y qué tiene el plasma en sí? Es agua. Ya es agua y proteínas. Y la sangre, el otro 45% vendrían a ser elementos formes como glóbulos rojos, glóbulos blancos y otros, ¿no? Plaquetas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense que está casi igualada la cantidad de sólidos, es decir, solutos, y de disolventes, que en ese caso sería el agua, ¿no? El agua. Bien, entonces, continuando con el tema del hematocrito, ¿qué es lo que va a buscar el hematocrito? Me va a decir, bueno, en una cantidad X de sangre, en una cantidad X de sangre, en este caso, la forma de cuantificar el hematocrito es a través de un capilar, ¿no? Se puede hacer con un capilar, por un lado, hay dos formas, ¿no? De cuantificar el hematocrito, con capilares y con una muestra de sangre macro, ¿no? Es decir, una muestra de sangre macro en un tubo de ensayo, ¿no? En este caso lo que hace es que la centrífuga separa los líquidos de los elementos sólidos, ¿no? En este caso, con la fuerza que ejerce la centrífuga, va a llevar a las células hacia el fondo de tu capilar o hacia el fondo de tu tubo de ensayo, porque funciona de la misma forma, ¿no? Existe una macrocentrífuga y una microcentrífuga, ¿no? En este caso, la microcentrífuga es la que se encarga de trabajar con capilares, ¿no? La microcentrífuga. Y la macrocentrífuga es la que se encarga de trabajar con tubos de ensayo. Tubos de ensayo, ¿no? Entonces, tenemos eso. Ahora, ¿cuánto es lo normal que se dé en el hematocrito de las personas? Varía, ¿no? Dependiendo de si es que es un varón o si es una mujer, ¿no? En los varones, lo normal del hematocrito es que tenga 40-48%, es decir, que esta relación de 45 en realidad es un poquito más, ¿no? Tiende a ser entre 40 y 48% de hematíes, en este caso de células formes, ¿no? De glóbulos rojos, básicamente, ¿no? En cambio, en la mujer es un poco menos, ¿no? Es de 37 a 44% el hematocrito por una anemia fisiológica que se da durante la menstruación, ¿no? Ahora, la importancia clínica del hematocrito es bastante extensa, ¿no? ¿Por qué? Porque el hematocrito te va a ayudar a determinar ciertas patologías relacionadas a la expansión o la contracción del líquido intravascular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una deshidratación, ¿qué hablamos de la deshidratación? ¿Qué pasa con la deshidratación? Supongamos que corrí una maratón, ¿ya? Corrí una maratón y me deshidraté. ¿Qué pasa con mi sangre? ¿Quién me puede decir? Se hace más concentrada. Ya se concentra porque pierdo ¿qué? Líquido, pues. Líquido, pierdo agua del plasma, ¿no? Pierdo agua del plasma a través de la sudoración, a través de la ventilación, a través de la orina, a través
que en este caso los poros, ¿no? La sudoración de los poros, orina, ventilación, la saliva incluso, ¿no? Entonces se pierden líquidos del plasma, el plasma vendría a ser el lugar, el primer lugar que empieza a sufrir contracción porque va en orden de adentro hacia afuera, ¿no? Es decir, que supongamos que aquí está el primer espacio, que es el vascular, ¿no? El vascular, después está el intersticial y después está el exterior, digamos, ¿no? Entonces, lo primero que se deshidrata es el intersticio, pierde el líquido aquí y se evapora, ¿no? Después del vascular le va a tratar de reponer un poco de líquido al intersticial, pero eventualmente va a terminar, va a seguir eliminando líquidos a través del intersticio, digamos, ¿no? A través de la sudoración, en este caso de la piel, ¿no? Epidérmica. Igual del mismo modo a nivel alveolar, cuando se pierde líquidos a través de vapor de agua, ¿no? Entonces eso puede modificar tu hematocrito de forma directa, ¿no? O una deshidratación te va a marcar más o menos hematocrito. ¿Qué opinan? En la deshidratación, ¿va a haber más o menos hematocrito? Más. ¿Por qué más? Ahí tienen que hacer la relación, ¿no? Si yo pierdo más líquido, si yo pierdo más líquido aquí en mi tubito, las células van a ocupar más espacio, ¿entienden? Más espacio. Entonces va a ser un resultado, ajá, exacto, por la pérdida de plasma. Va a ser un resultado eh, anómalo, pero no porque haya habido una proliferación de hematíes, es decir, no es porque hay muchos eritrocitos, sino porque se perdió el componente líquido plasmático, ¿entienden? Entonces sube el hematocrito, puede llegar a subir hasta 50, 52, 55, dependiendo qué tan severa fue la deshidratación y qué tanto plasma perdiste, ¿no? De la misma forma también sucede a la inversa. ¿Qué pasa en un estado de hiperhidratación? Supongo que te tomaste 2 litros de agua en un lapso de 5 minutos. ¿Qué pasa cuando hay demasiado exceso? Cuando hay un exceso de líquidos en el cuerpo. ¿Qué le pasaría al hematocrito? La sangre estaría un poco más diluida, o sí, y sería, Excelente, se diluye. Exacto. Se diluye el hematocrito, baja, ¿no? El plasma toma más espacio del tubito capilar y las células pierden espacio por el hecho de que están más diluidas y más dispersas, ¿entienden? Entonces, esa es la relación directa del hematocrito con un estado de disfunción hemodinámica, ¿no? Disfunción hemodinámica. Otros ejemplos. A ver, ¿qué tenemos aquí? En la EPOC. Aquí hay dos situaciones interesantes, que es que los dos ejemplos que explicamos hace un rato generan modificaciones del hematocrito, pero en relación al plasma, ¿no? Es decir, subir o bajar el plasma. Eso sube y baja el hematocrito. Pero también la otra facción del hematocrito, que son las células también modifican el hematocrito. Es decir, un aumento de proliferación de eritrocitos también te van a aumentar el hematocrito, pero ya desde la perspectiva de las células, digamos, ¿no? Por ejemplo, una EPOC, una policitemia vera, bueno, la deshidratación ya sería más plasmático, ¿no? El dengue sería más, sí, podría ser el dengue, pero es variable, ¿no? El dengue también tiene hemólisis, ¿no? De cierto modo, pero también puede generar retención de líquidos. Pero bueno, quedamos con estos dos ejemplos de aquí.
la EPOC y la policitemia vera. En este caso, ¿quién es el que estimula la formación de eritrocitos? ¿Cómo se forma el eritrocito? Pregunta examen. ¿Qué hormona modula la formación de eritrocitos? Eritropoyetina. Eritropoyetina. ¿Dónde se forma la eritropoyetina? ¿En el? ¿Hígado? ¿Riñón? En No el, sé. en el riñón. Bien, en el riñón. Se forma en el riñón. ¿Y qué estimula la eritropoyetina? ¿Qué estímulos generan una liberación de eritropoyetina a nivel renal? ¿Ven cómo podemos ir desglosando de a poco? Con una diapositiva sencilla podemos ir sacando datos de a poco. En este caso está perfecto lo que nos comenta su compañera, la eritropoyetina, sumamente importante, ¿no? Uno de los estímulos para la eritropoyetina es la falta de oxígeno. La falta de oxígeno. ¿Dónde? A nivel renal, por un lado. ¿Qué es qué es lo que podría estar pasando en mi paciente que tiene falta de oxígeno? ¿Qué podría estar pasando? ¿Quién es el encargado principal del transporte de oxígeno? La sangre. Eritrocito. El eritrocito que está contenido en la sangre. Entonces, un problema, no, una falta de oxígeno puede tener dos causas. Puede ser, por un lado, de origen vascular, es decir, sanguíneo, o puede ser de origen respiratorio también. ¿A qué me refiero? Vascular, por ejemplo. Te dio una anemia muy severa, ¿no? Por ejemplo, no sé, tuviste una hemorragia grave de por lo menos 1.5 litros de sangre. ¿No? ¿Cuánto es la sangre total del cuerpo? ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo aproximadamente? De 5 a 6 litros. 6 litros aproximadamente, ¿no? De sangre, que es la bulimia corporal. Supongo que perdiste 1.5 litros, ¿no? Y se te repuso en una emergencia, en la emergencia, no sé, del japonés, digamos, se te repuso 1.5 litros, pero de solución fisiológica. Entonces, fíjense que aquí estoy reponiendo líquidos, pero no estoy reponiendo eritrocitos. Entonces, ahí voy a tener un déficit de eritrocitos. Y eso se va a manifestar a nivel renal, ¿no? Entonces, eso va a estimular la formación de eritropoyetina, ¿no? Para que se estimule la producción de eritrocitos a nivel medular, ¿no? Es decir, en la médula ósea. Ahora, ese es un ejemplo vascular, pero el ejemplo respiratorio es el más común y es el más patológico, por así decirlo, que se da, por ejemplo, en cuadros de EPOC. ¿Qué es una EPOC? ¿Alguien escuchó hablar de las EPOC? EPOC. Son las denominadas enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ejemplo, bronquitis crónica del fumador, que es el más común. Un paciente que ha fumado años de años, ¿no? Y tiene bronquitis crónica, pero de larga data. El problema aquí es que el pulmón está tan desgastado, está tan inflamado, que ya no se da el intercambio gaseoso, ¿ya? Y el paciente vive con una constante hipoxia, ¿ya? Hipoxia significa poco oxígeno en sangre. Hipoxia. No,
hipoxemia, perdón, no es hipoxia. Hipoxemia. Entonces, el paciente con EPOC, es decir, un paciente fumador que tiene bronquitis crónica del fumador, tiene hipoxemia crónica, es decir, que su sangre de por sí tiene poco oxígeno por una falla en el intercambio gaseoso, lo que se llama, en patología lo llaman shunt intrapulmonar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa falta de oxígeno se va a manifestar o se va va a tomar protagonismo cuando genere la liberación de eritropoyetina anormalmente a nivel renal. ¿Ya? Es decir, yo no perdí un solo eritrocito de forma anormal. Tengo la misma cantidad de eritrocitos, pero mi problema es que no estoy recibiendo oxígeno, ¿ya? Ese es el problema. No estoy generando un intercambio gaseoso efectivo a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Mi riñón dice, bueno, yo supongo que está faltando eritrocitos, supongo, ¿no? Es decir, se lo engañan al riñón, digamos, ¿no? Lo engañan. Entonces, ¿qué hace el riñón? Empieza a liberar eritropoyetina a todo dar y el paciente con EPOC de por sí tiene un hematocrito alto, ya por encima del límite superior que es 48%. Supongamos que es un paciente varón, ¿no? Entonces, por lo general tiene más del 48% porque tiene una sobreproducción de eritrocitos, ya por el hecho de que está fallando el intercambio gaseoso y por eritrocito que llega al pulmón, solamente se saturan 2 moléculas de oxígeno, siendo que deberían ser 4, ¿no? Que eso es un dato real, eso por si acaso es un dato real. En realidad, cada eritrocito, bueno, cada molécula de hemoglobina se anexa con 4 moléculas de oxígeno. En este caso, cuando hay poco oxígeno, hay poco intercambio gaseoso a nivel de la hemoglobina, entonces se satura menos de oxígeno por eritrocito, por unidad de eritrocito, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el riñón? Forma más eritrocitos para que más soldaditos lleven de a poquito, digamos, ¿no? Es como si tratara mover un montículo, una montaña de tierra, y que normalmente la mueves con una carretilla, digamos que es el eritrocito sano, que bien saturado, a que tengas que movilizarlo con, no sé, una cuchara, digamos, ¿no? O una pala. Entonces vas a palear unas 1000 veces, digamos, ¿no? A diferencia de que teniendo un eritrocito sano, vas a llenar 4 carretillas, digamos, y listo, digamos, ¿no? Entonces algo similar sucede en el paciente con EPOC, ¿no? Y se da lo que se llama eh, la hemoconcentración por aumento de eritrocitos, ¿no? La eritrocitosis se llama, ¿ya? Eritrocitosis. Bueno, policitemia, a ver, es un estado general de sobreproducción de elementos formes en la sangre. Algunas veces es idiopático, otras veces está causado por el embarazo, por ejemplo, que es que todos los elementos formes se sobreproducen. El eritrocito, las plaquetas, glóbulos blancos, todo se produce en mayor cantidad y se da un aumento del hematocrito, por ejemplo, ¿no? Así que esos son los casos, digamos, ¿no? En los que podría estar modificado el eritrocito y el por qué se estudia este tema en fisio, digamos, ¿no? Porque les va a servir en el futuro para que empiecen a forjar su criterio, ¿no? Al momento de analizar un parámetro tan insignificante como el hematocrito que parecería que no tiene mucha relevancia, pero sí la tiene, ¿no? Así que eso. Ahora, ¿cuándo puede disminuir en las anemias? ¿No? Dijimos una anemia por hemorragia, puede ser una anemia, por ejemplo, hemolítica, que se da en la malaria, ¿no? La malaria. Puede ser otro caso, ¿verdad? Es decir, destrucción del eritrocito de manera instantánea, digamos, ¿no? Por parasitarlo desde dentro. Otro caso de hemólisis. ¿Quién me puede dar un ejemplo más simple de hemólisis?
¿Cuándo se da la hemólisis? Hipernatremia. En una Hipernatremia. hipernatremia podría ser una hipernatremia, correcto, ¿no? Cuando expones al eritrocito a una solución hipertónica, por ejemplo, ¿no? Eso genera hemólisis. Excelente, ¿no? Otro caso, el trauma. Cuando ustedes se golpean, el hematoma en sí es destrucción de vasos sanguíneos y también la lisis de eritrocitos, ¿no? Es decir, se explota el eritrocito y libera la hemoglobina, que en realidad la hemoglobina es la que le da el color al eritrocito, ¿no? Entonces, al estar liberada en el espacio intersticial, tiñe también este espacio intersticial de un color rojo, ¿no? Es decir, una hemólisis traumática, ¿no? Y los múltiples tipos de anemias que hay, ¿no? Anemia perniciosa, anemia ferropénica, anemia megaloblástica, ¿no? Anemia microcítica, microcítica normocrómica, hipocrómica, etcétera, etcétera. Hay como 10 tipos de anemia. Ya esa va a ser parte de la tarea que vamos a dejar hoy. Los tipos de anemia. Ya siempre se revisa los tipos de anemia. Así que vamos a dejar esa tarea para cuando terminemos la clase. Bien. Perfecto. Entonces, esa es la base teórica de esta práctica. La vamos a hacer en su momento cuando vayamos al laboratorio. Voy a solicitar una microcentrífuga, voy a solicitar capilares y vamos a hacer una prueba de hematocrito, ¿ya? Ahí en vivo. Así que no se preocupen. Esto de aquí es el ábaco, ¿ya? Es una manera de descalificar, ¿no? El hematocrito. Nosotros vamos a sacar odio las láminas blancas. Vamos a sacar el capilar así y vamos a poner la centrífuga. Una vez colocada en la centrífuga, vamos a tener en el fondo del tubito, va a estar marcado. Va a estar marcada la sangre, digamos, ¿no? Entonces, este tubito lo tenemos que colocar aquí, al lado de nuestro ábaco, en la parte de abajo. Aquí ponemos la parte de abajo hasta que del tope, ahí. Ahí más o menos. Perfecto. Y supongamos que mi hematocrito me dio hasta acá, ¿no? Hasta aquí está rayado, hasta aquí está marcado con sangre, digamos, ¿no? Entonces, mi hematocrito vendría a ser entre 45, digamos, ¿no? 45 más o menos. 45% de hematocrito, ¿no? Así de simple es este estudio. Aquí un poco el procedimiento, ¿no? Se ordeña el dedo, se desinfecta, bueno, se hace antisepsia con alcohol o yodo de povidona. Una lanceta, hacemos una perforación en el borde lateral del pulpejo del dedo y se absorbe la sangre con el capilar, ¿no? Ahora, en uno de los extremos del capilar vamos a sellarlo con plastilina y lo colocamos en la microcentrífuga y le damos de 100 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Y lo que sale es el resultado que se compara con el ábaco. Bien, entonces esta es una de las pruebas que vamos a revisar ahora. Ahora vamos a hablar sobre el grupo sanguíneo. Ya el grupo sanguíneo vendría a ser básicamente la forma de identificar el tipo de sangre que tiene cada persona. Ahora, en realidad, lo que busca el grupo sanguíneo es determinar el tipo de eritrocito que tiene la persona. De eritrocito que tiene cada persona. Ya, porque esto es importante, ya que cada eritrocito va a tener una determinada estructura dependiendo del tipo de eritrocito que sea, ¿no? Para esto necesitamos conocer el sistema ABO, o también llamado el sistema AB0, ¿no? Pero en realidad se lo llama ABO. ABO porque tenemos grupos tipo A, grupos tipo B y grupos tipo 0, ¿ya? O tipo O. Ahora, el grupo ABO está subdividido. Además de tener AB y O, hay grupos mixtos que tienen AB, por ejemplo, que tienen ambos grupos sanguíneos, ambos grupos en el mismo, ¿no? En el mismo subgrupo. Ahora, ¿qué determina el grupo?
lo que determina el grupo, el tipo de grupo, es el tipo de antígeno de superficie que tiene el eritrocito. Estos palitos que están viendo aquí se llaman antígenos de superficie. Ahora, estos antígenos de superficie van a tener un nombre, en este caso antígeno de superficie tipo A, ya el redondito. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo tenemos el antígeno de superficie tipo B, ya que se lo esquematiza como un rombo, pero en realidad todos los antígenos de superficie tienen una forma similar, digamos, no solamente que la estructura proteica bioquímica molecular es diferente, digamos, ¿no? En este caso, grupo B, ¿no? Que es un antígeno de superficie tipo B, ¿no? El grupo AB tiene ambos, tiene el antígeno tipo redondito y el antígeno romboidal, digamos, ¿no? Y el grupo 0, como dice su nombre, 0, no tiene grupo, no tiene antígeno en su superficie, es decir, no hay nada aquí, ya no hay nada. No hay antígenos en su superficie. ¿Y cuál es el problema de no tener antígenos en la superficie? Es que cuando yo no tengo algo en el cuerpo, es decir, cuando me faltan estos componentes, yo voy a detectar como extraño a cualquier componente externo que llegue a entrar en mi sistema. Es decir, que el ejemplo típico de un paciente que no recibe otro tipo de sangre es el tipo 0. Ya el tipo 0. ¿Por qué? Porque en su organismo no tiene ningún tipo de antígeno, no sabe qué es un antígeno, no existe el antígeno en su sistema. Entonces, cualquier muestra de antígeno externo que le llegue, lo va a tomar como un enemigo, lo va a tomar como un intruso, digamos, ¿no? Como un intruso. Es decir, si entra un eritrocito del grupo AB, intruso. Si entra uno B, intruso. Uno A, intruso, porque tiene componentes extraños para él, no lo logra detectar, ¿entienden? No lo logra detectar. Entonces, como no lo logra detectar y es extraño el cuerpo lo que hace es que lo va a eliminar básicamente, ¿no? Es decir, va a movilizar todos los factores o todos los sistemas de inmunidad para deshacerse de ese individuo, de ese extraño, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde nacen los anticuerpos, ya los anticuerpos, ya. En este caso, el grupo 0, como no conoce a nadie más, tiene anticuerpos para los otros dos subtipos, ¿ya? Tiene anticuerpos anti-A y tiene anticuerpos anti-B, ¿ya? Es decir que, como no los conoce, los va a matar cuando se exponga a ellos. Entonces, en el plasma de esta sangre tipo 0, abunda el anticuerpo anti-A y anti-B. ¿Ya? Está en el plasma mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se hace una transfusión errónea, estos eritrocitos tipo A, tipo B o tipo AB van a ser rechazados y generan lo que se llama una hemólisis autoinmunitaria. O también hemólisis por hipersensibilidad. Que es una hipersensibilidad tipo 4, creo, ¿no? Entonces, ese es el problema. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el grupo A. El grupo A solo conoce el grupo A. Solo conoce antígenos tipo A. Pero si le llegan antígenos tipo B, los va a eliminar. Entonces, por eso es que tiene anticuerpos anti-B, ¿ya? Porque no los conoce. No hay antígenos B en su sistema. Entonces lo va a rechazar y los va a eliminar. Lo mismo sucede con el B cuando se encuentra con un eritrocito tipo A, ¿no? Tiene un anticuerpo anti-A. El único buena onda que recibe a todos, que es el llamado receptor universal,
es el grupo AB, ¿ya? AB. Que básicamente, como tiene todos los antígenos en su sistema, no tiene un anticuerpo que tenga que formar, porque no tendría sentido que forme anticuerpos antigrupo cero cuando no hay nada, digamos, ¿no? Anticuerpos anti nada, no tiene sentido, digamos, ¿no? Entonces, el AB no forma ningún tipo de anticuerpo, entonces puede recibir sangre de cualquier otro tipo de grupo sanguíneo. Es el llamado receptor universal, ¿ya? Receptor universal. Ahora, vamos a ver los ejemplos prácticos. En esta tablita se resumen un poco las compatibilidades, ¿ya?